Hay edificios que guardan secretos entre sus paredes, no como metáfora, literalmente. En el barrio de Chapinero, en Bogotá, existe un edificio de apartamentos construido en 1974. 8 pisos, 42 unidades, portería con citófono, escaleras de granito desgastado que crujen si sabes en qué escalón pararte. Y en el cuarto piso, al fondo del pasillo, hay una puerta color verde botella con el número 4B, pintado en dorado. Nadie habla de ese apartamento. No los vecinos que llevan 20 años viviendo allí. No el administrador que lleva las cuentas desde hace una década. Y definitivamente no la familia que lo heredó y que hasta el día de hoy se niega a venderlo. Esto no es una historia de fantasmas, es algo mucho peor. Es una historia completamente real. Mi nombre no importa. Lo que importa es que en el año 2019, por razones que voy a contarles, me obsesioné con descubrir qué había pasado en ese apartamento. Pasé 18 meses investigando. Hablé con 9 personas. Revisé archivos judiciales, registros del edificio y 2 expedientes que legalmente no debería haber visto. Lo que encontré cambió la manera en que veo a mis vecinos. Y va a cambiar la tuya también. Quédate, porque para entender el final necesitas escuchar todo desde el principio. El edificio se llama Residencias El Nogal, aunque ningún vecino lo llama así. Para ellos es simplemente el edificio de la 63. Fue construido por una firma de arquitectos locales en 1974 para clase media profesional. Médicos, abogados, funcionarios públicos. De esos edificios que en su época eran sinónimo de estabilidad. Ladrillo a la vista, ventanas grandes, ese aire de Bogotá que huele a eucalipto y gasolina al mismo tiempo. En sus primeros años, el edificio tuvo exactamente la vida que sus constructores imaginaron. Familias que se saludaban en el ascensor. Niños que jugaban en el pasillo del tercer piso, porque la administración todavía no había puesto el aviso de prohibido jugar en zonas comunes. Navidades con puertas abiertas y olor a natilla que salía de 3 apartamentos al mismo tiempo. El apartamento 4B fue comprado en 1976 por Hernán Aguirre Pardo, un contador de 34 años que trabajaba para el Ministerio de Hacienda. Soltero, sin hijos registrados. Llegó con pocas cosas: una cama, una mesa de comedor para 2 personas y una cantidad de libros que, según la portera de la época, una señora llamada Rosa, que yo encontré décadas después en un ancianato del sur de la ciudad, llenaban toda la sala y parte del corredor. Rosa me dijo algo que no olvidé. El señor Aguirre era de esos que uno siente que está mirando para adentro, no para afuera. Nunca rudo, nunca grosero. Pero tampoco estaba aquí del todo, ¿me entiende? Hernán Aguirre vivió en el 4B durante 21 años. Y nadie, absolutamente nadie en el edificio, supo realmente quién era. Déjenme contarles lo que sí sabían los vecinos. Que llegaba todos los días entre las 6:15 y las 6:30 de la tarde. Que los domingos salía temprano con una cartera de cuero marrón y volvía al mediodía. Que nunca tuvo visitas, o eso creían. Que pagaba la administración siempre en efectivo y siempre con exacto. Que tenía una pequeña planta en la ventana que miraba al pasillo. Una planta de hojas oscuras que nadie supo identificar nunca. Y que una vez al mes, sin falta, llegaba al apartamento una carta sin remitente. Una carta que Hernán Aguirre siempre recogía personalmente de la portería, aunque hubiera otras cartas sin abrir que dejaba acumular días. Esas cartas específicas jamás las dejaba acumular. En marzo de 1997
Hernán Aguirre dejó de llegar al edificio. Esto no fue inmediatamente obvio. Los vecinos de edificio, especialmente en Bogotá, tienen esa cortesía tácita de no meterse en la vida del otro. Si alguien no aparece 3 días, se asume que viajó. Si no aparece una semana, se comienza a notar. Si no aparece 2 semanas, alguien eventualmente pregunta en portería. El administrador de entonces, un hombre llamado Gilberto Mora, a quien yo encontré retirado en Manizales en 2020, fue quien primero levantó la mano. Gilberto me contó con esa calma de quien ha tenido décadas para procesar algo, lo que pasó cuando decidieron revisar el apartamento. Llamamos primero. Tocamos el timbre 3 veces. Nada. Luego fuimos a la puerta. Tocamos. Nada. Olía raro el corredor. Pero en esa época el corredor del 4º piso siempre olía raro por las goteras. No le pusimos cuidado. Después de 3 semanas sin pago de administración, Hernán Aguirre jamás había fallado. Gilberto llamó a un cerrajero. Lo que encontraron adentro era normal. Esa es la palabra que Gilberto usó y que más me perturbó. Normal. La cama hecha, los libros en su lugar, una taza en el escurridor, ropa en el closet, la planta de hojas oscuras todavía viva, lo que significaba que alguien la había regado recientemente, y en la mesa del comedor una hoja de papel doblada en 4. Gilberto no la leyó. Me dijo que le dio miedo, que la dejó exactamente donde estaba, y llamó a la policía. La policía llegó 2 horas después. Registraron el apartamento. Se llevaron la nota. Y según Gilberto, uno de los agentes, un hombre joven, demasiado joven, le dijo al salir: «Esto no es un caso de desaparición forzada. Probablemente el señor se fue por su cuenta». Caso cerrado antes de abrirse. Excepto que yo encontré, años después, una copia de esa nota. No voy a decir cómo. Solo voy a decirles que existía y que decía textualmente 7 palabras. Ya saben dónde encontrarme, no busquen. 7 palabras, sin firma, sin fecha. La policía lo clasificó como abandono voluntario de domicilio. Hernán Aguirre tenía 55 años, no tenía familia registrada en Bogotá, y técnicamente podía irse donde quisiera. El apartamento quedó sellado administrativamente mientras se buscaban herederos. Y allí empezó el verdadero misterio, porque mientras el apartamento permanecía oficialmente vacío, 3 personas diferentes, en 3 momentos distintos durante los siguientes 2 años, juraron haber visto luz en las ventanas del 4B. La primera fue doña Carmen, del 4A, la vecina de al lado. Una mujer de 60 años, absolutamente lúcida, que me lo contó con una precisión que no dejaba espacio para la duda. Era martes. Yo salí a las 11 de la noche a buscar al gato que se me había escapado al pasillo. Y la rendija de la puerta del 4B tenía luz, no una luz fuerte, como de una lámpara pequeña. Le dije a mi esposo, y me dijo que eran imaginaciones. La segunda fue el portero nocturno, Javier, que en el registro del edificio anotó escuetamente el 14 de agosto de 1998. Luz encendida en 4B, a las 2:30 de la mañana. Verificar en la mañana. En la mañana no había nada. La nota nunca fue seguida. La tercera fue una niña de 9 años, hija de los del 5B, que le dijo a su mamá que el apartamento de abajo tenía una señora adentro que la miraba por la mirilla al revés. La mamá no le prestó atención. Yo le presté atención. En 1999 aparecieron los herederos. No porque los hubieran encontrado, sino porque se presentaron solos. Una mujer llamada Lucía Aguirre Montoya, quien dijo ser sobrina de Hernán, llegó a las oficinas de la notaría con todos los papeles necesarios para reclamar el apartamento. Abogado propio, poderes notariales, árboles genealógicos,
Todo perfecto. Todo, según los registros que yo pude revisar, absolutamente en regla. Lucía tenía 38 años. Vivía en Cali. Nunca había estado en Bogotá más de 2 veces. Y según me contó la secretaria de la notaría, una mujer ya mayor que aún recordaba el caso porque le pareció extraño, Lucía no mostró ninguna emoción al recibir las llaves del apartamento. La mayoría de personas, cuando reciben una herencia, aunque sea de un familiar que no conocían bien, muestran algo: tristeza, alivio, culpa. Esta señora era como si estuviera firmando un contrato de arrendamiento. Lucía Aguirre Montoya tomó las llaves del 4B en enero del 2000. Entró al apartamento ese mismo día con 2 hombres que nadie en el edificio había visto antes. Estuvo adentro 3 horas. Salió con una caja de cartón mediana. Devolvió las llaves a portería diciendo que volvería en unos días. No volvió en días, no volvió en meses. No ha vuelto en 25 años. El apartamento 4B lleva desde el año 2000 pagando administración puntualmente, cada mes, desde una cuenta bancaria en Cali, que según el administrador actual, nadie ha podido contactar directamente. Los pagos llegan solos, transferencia automática. El apartamento nunca ha sido arrendado. Nadie entra, nadie sale. Y sin embargo, los pagos llegan. Cuando yo intenté rastrear a Lucía Aguirre Montoya en 2019, encontré que tenía cédula activa, dirección registrada en el barrio Granada de Cali, y un número de teléfono que marcaba y marcaba sin que nadie respondiera. Hasta que un día respondió alguien, un hombre, que me dijo en voz completamente tranquila: «Señorita, Lucía falleció en 2011. ¿Quién le dio este número?» Lucía Aguirre Montoya murió en 2011 según el Registro Civil de Cali. Causa de muerte: paro cardíaco. 50 años, sin hijos, sin esposo registrado. Y sin embargo, desde 2011 hasta hoy, alguien ha seguido pagando la administración del 4B. Yo necesitaba entrar a ese apartamento. No voy a mentirles, lo que hice a continuación no fue estrictamente legal. No voy a dar detalles que puedan incriminar a nadie. Solo voy a decirles que en octubre de 2020, con la pandemia como contexto extraño de fondo, pude entrar al apartamento 4B. No estaba vacío. Quiero decir esto con precisión porque sé que suena a exageración. El apartamento no estaba vacío de cosas. Estaba lleno. No de muebles modernos, ni de señales de que alguien viviera allí. Estaba lleno de lo que Hernán Aguirre había dejado en 1997. Los libros seguían en su lugar, la ropa seguía en el closet, la taza seguía en el escurridor, 23 años después. Como si el tiempo no hubiera pasado adentro de ese apartamento. La planta, obviamente, había muerto. Pero su maceta seguía allí, con tierra seca y los restos de las ramas oscuras convertidas en polvo. Pero lo que me detuvo no fue eso. En la pared de la sala, detrás de un librero que había sido movido, se notaban las marcas en el piso. Había algo pintado directamente sobre el concreto. Una lista, nombres, fechas, y al lado de cada nombre, una palabra. Algunos decían resuelto, algunos decían pendiente. 2 decían algo que no voy a repetir aquí, porque involucra a personas que siguen vivas. Conté 19 nombres en total. No reconocí ninguno en ese momento. Pero cuando llegué a casa y empecé a buscarlos uno por uno, encontré que 8 de esos nombres correspondían a personas que habían desaparecido en Bogotá entre 1978 y 1996. Casos fríos, casos sin resolver, casos que la fiscalía tenía archivados como paradero desconocido.
todos en el tiempo en que Hernán Aguirre vivía en el 4B. Y al lado de esos 8 nombres, la misma palabra, resuelto. Pasé los siguientes meses tratando de entender quién era Hernán Aguirre Pardo realmente. Lo que encontré en los archivos del Ministerio de Hacienda fue un funcionario impecable, sin sanciones, sin llamados de atención. 21 años de servicio. Jubilación anticipada en 1996, un año antes de su desaparición. Pero en otro archivo, uno que existe en los sótanos del Archivo General de la Nación, y al que tuve acceso gracias a un contacto que prefiero no nombrar, encontré algo diferente. Hernán Aguirre Pardo había trabajado entre 1970 y 1974, antes de mudarse al edificio, para una entidad que en los documentos estaba identificada solo con una sigla que no correspondía a ningún ministerio ni institución pública reconocida. Una entidad que, según un investigador académico de la Universidad Nacional con quien hablé off the record, era consistente con estructuras de inteligencia civil que operaron en Colombia durante esa época, fuera de cualquier marco legal claro. Hernán Aguirre no era contador. O no era solo contador. Y la lista en la pared no era una lista de crímenes que él había cometido. Era una lista de casos que él había investigado. Personas desaparecidas que en algún momento alguien le había encargado encontrar. Resuelto no significaba que las hubiera matado. Significaba que había encontrado qué les había pasado. 8 familias en Bogotá tenían la respuesta a la pregunta que llevaban décadas haciéndose, escrita en la pared de un apartamento al que nadie había entrado. La nota que dejó Hernán antes de irse decía: «Ya saben dónde encontrarme. No busquen». Yo creo que no estaba hablando con sus vecinos. Estaba hablando con las personas que lo habían enviado. Y creo que la razón por la que el apartamento sigue pagado, por la que nadie lo toca, por la que Lucía Aguirre recogió esa caja en el año 2000, tiene que ver con los 11 nombres que en la lista decían pendiente. 11 casos que él nunca cerró. 11 razones para que alguien quiera que ese apartamento permanezca exactamente como está. Les conté esta historia porque creo que necesitaba ser contada. Porque 8 familias merecen saber. Porque el apartamento 4B no debería seguir en silencio. Pero hay algo que no les he contado. Algo que guardé para el final, porque necesitaba que llegaran hasta acá para entenderlo. Cuando salí del apartamento ese día, en octubre de 2020, tomé fotos de la lista, todas las que pude, y durante meses las tuve en mi teléfono mientras investigaba. Hace 3 semanas, mientras preparaba este video, volví a revisarlas, y encontré algo que no había visto antes, al final de la lista, debajo del último nombre, en letra más pequeña, casi escondida, como si hubiera sido añadida después. Un nombre más, el mío. No al lado de resuelto, no al lado de pendiente. Solo mi nombre, con una fecha. La fecha de hoy. No sé qué significa. No sé si es una advertencia, una coincidencia, o algo que puse sin darme cuenta en mi propio subconsciente, porque llevaba demasiado tiempo mirando esa lista. Lo que sí sé es que alguien, en algún momento, supo que yo iba a llegar hasta aquí. Y lo escribió antes de que yo supiera que lo haría. Si no subo otro video en los próximos 30 días, ya saben dónde buscar. El apartamento 4B, 4º piso, al fondo del pasillo, la puerta verde botella, el número en dorado. Si les ha gustado esta historia, prepárense para la segunda que se viene a continuación. Hay un momento en la vida en el que algo cambia para siempre. No es un accidente, no es una pérdida,
No es nada que puedas ver venir. Es el momento en que te das cuenta de que lo que creías saber sobre tu propia vida era mentira. Llevaba 3 años viviendo solo en ese apartamento. 3 años sin visitas, sin llaves extra, sin nadie más. O eso creía yo. Hoy voy a contarte lo que encontré detrás de mi armario, y lo que descubrí después fue mucho peor. Me llamo Marcos, tengo 34 años y llevo viviendo solo desde los 29. Cuando alquilé el apartamento era perfecto. 3er piso, sin vecinos ruidosos, precio razonable. El barrio era tranquilo, quizás demasiado tranquilo. Lo que más me gustó fue la habitación principal. Era grande, con una pared entera de armarios empotrados. Armarios que nunca abrí del todo, que nunca moví. Durante 3 años, el armario grande de la esquina izquierda estuvo exactamente en el mismo sitio. Hasta ese sábado de enero. Estaba reorganizando la habitación. Una de esas tardes de invierno en las que no sabes qué hacer con tu tiempo. Quería poner la cama en el otro lado, aprovechar mejor la luz de la ventana. Cogí el armario por los laterales y empujé. El armario pesaba más de lo que esperaba. Costó moverlo unos 30 centímetros hacia la derecha. Cuando lo aparté lo suficiente para ver la pared detrás, me quedé paralizado. La pared estaba llena de marcas. No eran marcas de humedad, no eran grietas, eran rayas verticales, grupos de 4 con una diagonal cruzándolos, el sistema que se usa para contar días. Me senté en el suelo, literalmente. Las piernas no me respondían. Empecé a contar las marcas. Había grupos de 5, muchos grupos. Cuando terminé de contar tenía 142 días marcados en esa pared, casi 5 meses. Mi primera reacción fue pensar que eran marcas antiguas, del inquilino anterior, pero la pintura era nueva. Yo mismo había pintado esa habitación al mudarme. Esas marcas estaban debajo de la pintura. No. Espera. Las toqué con los dedos. Estaban encima. Alguien las había hecho después de que yo pintara. Alguien las había hecho mientras yo vivía aquí. Me puse en pie. Respiré hondo. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales. Los niños del piso de arriba. Algún amigo gastándome una broma. Pero sabía que no tenía sentido. Nadie había entrado en esa habitación excepto yo. Decidí revisar el apartamento entero. Empecé por la habitación. Moví los otros 2 módulos del armario. Nada detrás. Revisé el suelo debajo de la cama. Nada. Abrí el armario empotrado del pasillo. Ropa. La mía. Solo la mía. Hasta que llegué a la estantería del fondo del salón. Detrás de los libros del último estante había una zapatilla. No era mía, era pequeña, de mujer. Talla 37. Estaba usada. No era nueva. Llamé al propietario del apartamento esa misma tarde. Le pregunté por los inquilinos anteriores. Al principio fue vago. Dijo que había habido varias personas, que no recordaba bien. Insistí. Le dije que había encontrado cosas en el apartamento que no eran mías. Hubo una pausa larga antes de que contestara. Me dijo que antes que yo había vivido una chica, sola, durante unos meses, que se había ido de repente, sin avisar, sin recoger todas sus cosas, que él asumió que se había marchado a otra ciudad. Le pregunté su nombre. Elena. Busqué a Elena esa noche. Nombre, apellido aproximado, la zona. No encontré nada concreto, pero encontré algo más. Volví a la habitación. Volví a mirar la pared con las marcas. Esta vez me fijé en algo que había ignorado. En la esquina inferior derecha, muy pequeño, había algo escrito. No eran marcas de conteo. Era texto. Cogí el móvil y alumbré con la linterna. Tardé en leerlo porque la letra era pequeña y temblorosa. Decía: si alguien lee esto, estoy aquí dentro. Me aparté de la pared.
Tardé varios segundos en procesar lo que acababa de leer. Estoy aquí dentro. ¿Dentro de dónde? ¿Del armario? ¿Del apartamento? ¿O simplemente era el mensaje de alguien que se sentía atrapada y no podía salir? No dormí esa noche. Me quedé en el salón, con la luz encendida, buscando en Internet. Nombre, apellido, dirección, desaparición, noticias locales. A las 2 de la mañana encontré algo. Un artículo pequeño, en la web de un periódico local. De hace 3 años. Familia busca a joven desaparecida. Elena García. 27 años. Última dirección conocida. Mi calle. Mi número. Según el artículo, Elena había desaparecido sin avisar a su familia. El propietario del apartamento había dicho que se fue voluntariamente. Su familia nunca lo creyó. El caso seguía abierto. Encontré el número de su madre en un foro de personas desaparecidas. La llamé al día siguiente. Cuando le describí las marcas en la pared, se puso a llorar. Me dijo que Elena tenía manía de contar días cuando se sentía encerrada, que lo hacía desde pequeña, en épocas difíciles, que esas marcas eran inequívocamente de ella. Le pregunté cuánto tiempo estuvo desaparecida antes de que alguien lo notara. Me dijo 4 meses y 20 días. Llamé a la policía esa misma tarde. Vinieron al apartamento, tomaron fotos de la pared, se llevaron la zapatilla. El propietario fue interrogado. No voy a contarte el final porque no tengo derecho a hacerlo. La historia de Elena no es mía. Solo puedo decirte que su familia encontró respuestas, que el caso ya no está abierto y que yo nunca volví a ese apartamento. A veces pienso en ese armario, en los 3 años que estuvo en el mismo sitio, en todas las mañanas que me levanté sin saber lo que había detrás. Hay cosas que no queremos mover, muebles, recuerdos, preguntas, porque cuando los mueves, lo que encuentras detrás puede cambiarlo todo. Si estás escuchando esto y algo en tu vida no encaja, si hay algo que llevas tiempo sin mirar, quizás es momento de mover el armario. Si esta historia te ha llegado, deja un comentario contándome lo más perturbador que hayas encontrado en tu casa o en casa de otra persona. No importa si parece una tontería. A veces las cosas pequeñas son las más inquietantes. Suscríbete si no quieres perderte la próxima historia. La semana que viene, una historia de terror que sucedió en el turno de noche de un hospital. Buenas noches.